equipo de coloproctología del Hospital Clínico San Borja Herrera. Hoy vamos a hablar sobre... Primero vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Esta se define toda hemorragia originada en el tubo digestivo que va desde la boca o esfínter esofágico superior, siendo más preciso, a nivel del cricoides, al ángulo de Treitz, ¿ya? Perdón, músculo cricofaringeo, ¿ya? Al ángulo de Treitz. Puede proceder de cualquier parte del tubo digestivo o de estructuras adyacentes que se comunican al tubo digestivo. Por ejemplo, una fístula ortodigestiva. Lo importante es que el sangrado es en el lumen digestivo. Con respecto a la epidemiología de la hemorragia digestiva alta, hemos visto que ha ido cambiando con el tiempo. De hecho, este gráfico muestra el porcentaje de cambio de cómo ha disminuido la hemorragia digestiva alta de origen no varicial, ¿ya? Bueno, y antes que eso, tenemos que saber que del total de hemorragia digestiva alta, ya sea del sistema digestivo alto o, perdón, del total de hemorragia digestiva, ya sea del sistema digestivo alto como el bajo, 2/3 más o menos son del sistema digestivo alto, es decir, 2/3 están en el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, ¿ya? O la unión duodeno-yeyunal. La incidencia más o menos de 80 90 personas por cada 100.000 habitantes al año. Antes era mucho más frecuente la de origen no varicial, sin embargo, con los años, sobre todo la incorporación de las inhibidoras de bomba de protones, como el omeprazol, ha disminuido a unidades mayores y más o menos la mortalidad global es la que se muestra en pantalla. Para origen no varicial de alrededor de un 10% y varicial 15 a 20%. Hay que recordar que la hemorragia varicial quiere decir aquellas que es por varices esofágicas o varices gástricas, que casi en el 100% de las veces está asociado a un daño hepático crónico de diversa índole. Por ende, son pacientes con más comorbilidades, más deteriorados, con menor capacidad de compensar hemorragia digestiva y de difícil manejo. Introducirlo voy a este tema con algo visual de cómo hay una hemorragia digestiva alta, es una endoscopía alta donde se ve el estómago y a nivel del ángulo una úlcera péptica sangrando. En la imagen A vemos la entrada del endoscopio, el endoscopio se está mirando a sí mismo haciendo una U, una retrovisión y al fondo se ve el fondo gástrico. Acá tenemos la úlcera, el borde de la úlcera, perdón, con un sangrado. En la imagen B vemos nuevamente el fondo, el cardias, una hemorragia llamada en jet, y luego cuando ya está coagulada. Con respecto a la etiología de la hemorragia digestiva alta, hay varias. Ya una, como dije, es la varicial y otra es la no varicial. Dentro de la no varicial siempre se habla que la úlcera péptica, especialmente, bueno, entre la gástrica y la duodenal es más o menos una incidencia similar. Ambas conformarían más o menos un 35% de la hemorragia digestiva alta. Sin embargo, eso ha cambiado en el tiempo. Se pelea, la verdad, los porcentajes y a veces es menos que la hemorragia digestiva por gastritis erosiva por uso de AINES, es decir, asociado a antiinflamatorios de origen no esteroidal. Así que va a depender un poco de dónde la lean. Lo oficial, por ejemplo, esta imagen del manual de la Universidad de Chile, publicado hace 3 años, habla que la úlcera péptica sigue siendo más frecuente que la gastritis erosiva, sin embargo, en algunos lugares pueden encontrarlo distinto, por eso se los comento. Recuerdo cirujano digestivo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es del 95, entonces tiene su tiempo. Eh, el resto de las causas, bueno, son las que pueden ver en pantalla: síndrome Mallory-Weiss, esofagitis erosiva, duodenitis, neoplasias como un cáncer gástrico, cáncer esofágico, entre otras. Dentro de los factores de riesgo para una hemorragia digestiva alta tenemos, bueno, dentro de las variciales, por supuesto que el daño hepático crónico, que según el CHILD, o marcador de progresión de este daño hepático crónico, va aumentando el porcentaje de hemorragia digestiva alta, ¿ya? Aparte, las varices tienen signos de riesgo, por ejemplo, varices grandes que son de más de 5 milímetros o que tengan petequias o pits o manchas rojas, son varices que tienen un alto riesgo de sangrado y que ya lo vamos a conversar más adelante. Se va a hacer una intervención profiláctica, aunque no estén sangrando, se van a ligar vía endoscópica. Mientras que de la parte de la hemorragia digestiva alta de origen no varicial, tenemos varias cosas que son factores de riesgo. En la tabla podemos ver, por ejemplo, que un sangrado previo
digestivo alto en una misma persona tiene un riesgo relativo de 13, o sea, es uno de los mayores predictores de que esa persona puede volver a sangrar. Uso anticoagulante, corticoide, antiinflamatorio, mayor edad, entre otras cosas. Este gráfico es bien interesante, lo pueden después revisar con calma, es de una publicación del Lancet del 2018 que ve cómo las distintas combinaciones de fármacos pueden producir mayor riesgo de hemorragia digestiva. Por ejemplo, los corticosteroides solos, vemos que acá tienen un riesgo relativo de más o menos un 4 o 5, mientras que asociados a antiinflamatorios de origen no esteroidal, llegamos a un riesgo relativo de 13. O sea, se potencia el efecto deleterio a nivel de la mucosa gástrica. Tenemos los antagonistas de calcio, muchas veces utilizados como antihipertensivos, que asociados a antiinflamatorios no esteroidales también tienen un riesgo relativo como de 5. Por otro lado, vean, los antihipertensivos, como por ejemplo antagonistas de aldosterona asociados a antiinflamatorios de origen no esteroidal, llegamos a un riesgo relativo de 11. Entonces hay combinaciones que son peligrosas y tienen que conocerlas, ¿ya? Porque tienen que saber a qué paciente les van a dejar, por ejemplo, protección, entre comillas, gástrica con inhibidores de bomba de protones. Dentro de la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta hay hartas cosas, ¿ya? Al final todo se traduce en un desbalance de los factores protectores y los factores isquemia, degeneración, necrosis o daño en la mucosa va a ser un predictor para hemorragia digestiva alta, ¿ya? Alteraciones de la coagulación también, y muchas veces son el origen o también perpetuadores de la hemorragia, ya que no permiten una coagulación de esto. Daños, por ejemplo, en la mucosa producidos por vómitos repetidos como el síndrome de Lori-Weiss, alteraciones, por ejemplo, como el cáncer gástrico, que de frentón crece en la mucosa, se forma un tejido que es un tejido que no es funcional, es neoplásico, es neoplásico como su nombre lo dice, entonces va a tender a sangrar, inflamaciones de diverso tipo, presencia de infecciones como Helicobacter pylori, que es clave en el cáncer gástrico y en el sangrado digestivo alto, son factores virulentos que al final se traducen en inflamación crónica y en un desbalance entre los factores protectores y protectores y, perdón, deleterios. Esto muestra un poco más lo mismo con respecto a la fisiopatología. Vemos como, por ejemplo, bajan los niveles de COX-1, disminuyen los niveles de prostaglandinas, que tiene un efecto vasodilatador, de proliferación celular, de secreción mucosa. Disminuye todo esto, se altera la mucosa gástrica y hay una mayor predisposición al sangrado. Se rompe la mucosa y sangrado. Y obviamente que la aspirina, si produce una alteración en la activación plaquetaria, va a aumentar el riesgo de sangrado y disminuir la posibilidad de que eso se... Y entre otras cosas también producen un efecto deleterio al mismo nivel, ¿ya? Entonces, bien, dejando un poco de lado la parte de la fisiopatología, eh, ¿cuál es la clínica de esto? Ya puede ir desde pacientes totalmente asintomáticos a pacientes que tienen hemorragias digestivas exsanguinantes y no llegan a un paro cardiorrespiratorio. ¿De qué va a depender? Del origen de la hemorragia digestiva y de la cantidad. Obviamente también de otros factores como el tiempo de evolución, si es que consultaron a tiempo o no, las comorbilidades, etcétera, etcétera. Es importante que la gran mayoría de las personas que son sintomáticas van a presentar o hematemesis, o melena o hematoquesia, ya o una combinación de estas. Pueden producirse alteraciones de conciencia por déficit de irrigación cerebral, como síncope, presíncope, síntomas específicos como dolores, disfagia, o también es causas más específicas, pérdida de peso, ictericia, ya pensando en cosas más neoplásicas, o daño hepático crónico. Acá está una tablita que también es del Manual de Cirugía de la Universidad de Chile. A sus compañeros del primer semestre se los recomendé también. Búsquenlo, está disponible en internet. Creo que es una muy buena guía para medicina general en cuanto a las patologías quirúrgicas. Es un buen lugar de estudio, ¿ya? Y varias de las preguntas que se hacen también son a partir de ese libro. Vemos, por ejemplo, que la úlcera péptica tiene síntomas como de dolores de hambre, por así decirlo, saciedad precoz, antecedentes de úlcera. Por supuesto que el antecedente de vómitos reiterados o Valsalva, la lesión de Diolofua no tiene mucho antecedente, la verdad. Las varices gastroesofágicas tiene que haber un contexto de daño hepático crónico o consumo de alcohol, tabaco, situación de calle, alguna droga,
antecedente de daño hepático crónico o estigmas. Por ejemplo, si es un paciente que llega a una hemorragia digestiva alta y tiene ictericia, un paciente caquéctico, telangiectasia, circulación colateral, ascitis, cualquier otra cosa, que puede relacionarse, tenemos que sospechar que puede ser una hemorragia digestiva alta por varices gastroesofágicas, que ojo, no todos los pacientes que tienen daño hepático crónico van a sangrar solo por eso, pueden sangrar por otra cosa, pueden tener un cáncer gástrico, pueden tener un cáncer gástrico. Y la neoplasia gástrica, importante los antecedentes familiares, antecedentes de un síndrome consuntivo, baja de peso, antecedentes de dolor abdominal crónico o que ya estén diagnosticados muchas veces, o un ganglio supraclavicular, entre otras cosas. ¿Cuál es el diagnóstico y el manejo? Se hacen simultáneos. Ya, si tengo un paciente que sospecho con hemorragia digestiva alta, primero tengo que saber qué tan grave está. Entonces hago una evaluación inicial, una BCDE, lo monitorizo y evalúo la magnitud más o menos de las pérdidas. ¿Ya? Laboratorio básico siempre va y la evaluación básica también. Anamnesia, exploración física, tratar de orientar la causa y empezar un manejo general que ya lo vamos a conversar. La endoscopía, que es básicamente el manejo definitivo en la gran mayoría de los casos, en general se tiene que hacer antes de 24 horas. Es diagnóstica y terapéutica. Muchas veces diagnóstica, con eso nos quedamos tranquilos porque podemos resolver el cuadro si es que es necesario y no fue autolimitada la hemorragia, lo podemos resolver en el mismo procedimiento, pero cuando nos diagnostica ahí tenemos varias alternativas. Hemorragias que son muy lentas, crónicas, que no tienen mayor apremio, podemos hacer una nueva endoscopía u otros exámenes como angiotaca, angiografía, gamografía con eritrocitos marcados, etcétera. En cambio, las hemorragias que son más agudas, tenemos que intentar nuevamente con endoscopía, podemos hacer una angiotac que nos puede ayudar, algunos de los exámenes que mencioné, o ir directamente a cirugía cuando hay una hemorragia que compromete la hemodinamia y la vida del paciente. No podemos seguir esperando en el fondo un diagnóstico tardío. Esta tabla de clasificación del choque hemorrágico es muy práctica, no es necesario saberla de memoria, pero hay cosas que sí tienen que saber. Por ejemplo, que según el grado de shock que tenga el paciente, entre comillas, o el grado de sangrado, la cantidad de sangrado que tenga el paciente, van a ir apareciendo cosas. Primero, un paciente que está sangrando pero que está bien todavía va a estar ansioso, ¿ya? Que es lo que vemos a la derecha. Eh, Probablemente el pulso va a estar normal, la presión también. Ahora, a medida que empieza a aumentar ese sangrado, ese paciente ansioso se va a empezar a comprometer cuantitativamente y cualitativamente de conciencia. Entonces va a empezar con la somnolencia hasta ya empezar a estar más letárgico. Por otro lado, lo primero que se altera para compensar una baja de presión arterial por un sangrado digestivo va a ser la frecuencia cardíaca, va a empezar a aumentar, ya va a empezar a aumentar, va a empezar a aumentar cada vez más, como los rangos que vemos ahí. Luego, cuando ya no sea capaz de compensar, la presión arterial va a caer y finalmente nuestro pulso ya va a ser muy difícil de palpar cuando ya tengamos una presión muy baja. ¿Cuál es el manejo general de la hemorragia digestiva alta? Monitorizar al paciente, todos los signos vitales, poner vías venosas permeables, bilaterales, sonda Foley, discutible, pero se utiliza muchas veces para cuantificar las pérdidas y poder hacer un adecuado manejo un adecuado balance hídrico, restaurar volumen, cristaloides, no utilizar coloides porque aumentan la mortalidad, eso está más que estudiado. Pueden dar un bolo como el que está ahí de 30 ml por kilo inicialmente y luego ajustar según pérdidas. ¿Cuáles de esos de los cristaloides recomendamos? Ringer lactato o solución fisiológica. Lo más utilizado es solución fisiológica. Por otro lado, laboratorio hay que pedir de todo. Ya hemograma, hay que cuantificar esa anemia. Boom, CREA, hay que buscar signos de daño renal que nos pueden ayudar a saber qué tan deshidratado y hipovolémico está el paciente. Perfil hepático, ya sea para causa diagnóstica y también ver disfunciones. Grupo IRH para las transfusiones, coagulación, etcétera, y todo pensando que también es un paciente que puede ser necesario operar. Así que el régimen cero va porque aparte puede que necesitemos hacer una endoscopía en casi todos los casos, ya sea ahora o después. El IVP, el omeprazol, va de regla, por supuesto. Se puede hacer infusión continua por horario. No hay grandes diferencias en la literatura. Yo en general prefiero hacerlo por horario. Un bolo de 80 miligramos EV y luego 40 cada 8, que es básicamente una ampolla. Si no, puede ser un bolo de 80 miligramos y luego 8 miligramos por hora. ¿Ya? Estratificar el riesgo preendoscópico, que eso lo vamos a conversar. Aparte de todo este manejo, se estratifica en un riesgo para saber cuándo y a quién toca hacerle la endoscopía. Y las transfusiones en caso que sea necesario, por ejemplo, pacientes choqueados. 1-1-1 quiere decir uno de glóbulos rojos, uno de plaquetas y uno de plasma fresco congelado.
Este es el score de Glasgow-Bradford, que nos predice la necesidad de intervención, endoscopía o cirugía, el riesgo de resangrado que tiene ese paciente y muerte. Ya la tabla la pueden ver a su derecha, cada cosa tiene su puntaje asignado y lo tienen que calcular en todos nuestros pacientes cuando se lo van a presentar al endoscopista o para ustedes decidir si es que son los endoscopistas a quién van a priorizar para una endoscopia. Puntaje menor a 1, riesgo muy bajo de cualquier cosa, de sangrado, de resangrado, de mortalidad, de morbilidad, así que se puede manejar ambulatoriamente. Mayor o igual a 1, hay que intervenir a ese paciente al menos con transfusiones, hidratación, controles, endoscopía, escáner, alguna otra cosa, ¿ya? Mayor a 6 tiene un riesgo muy alto de necesidad de intervención, de resangrado, de muerte. Entonces esos pacientes van a todo endoscopía precoz. Eso quiere decir lo antes posible, ¿ya? La clasificación de Forrest, por otro lado, que es clásica, también tienen que conocerla, igual que la anterior, es una clasificación endoscópica, ya que ve la necesidad de intervención endoscópica y el riesgo de resangrado. Entonces se clasifican Forrest 1, 2 y 3 y cada uno de estos se subdivide en grupos. El grupo uno es aquellos que están sangrando, que puede ser activo en NAPA, y lo importante es que necesitan sí o sí intervención porque están sangrando. Ya, esta intervención siempre son dos cosas, por ejemplo, inyectoterapia con adrenalina y clips o ligadura. Siempre se combinan dos cosas porque tienen mejores resultados. Argonplasma, inyección, clips, hay suturas también endoscópicas, un montón de cosas más. Ya, es hemospray y otras cosas. En el Forest 2, ABC son vasovisibles. Se hace una intervención sí o sí, ya que tiene un riesgo de resangrado del 43%. En el 2B hay que considerarlo, la mayoría de las veces se hace igual, para tratar de disminuir un poco el riesgo de resangrado. En el 3C y en el, perdón, 2C y en el 3A, el riesgo bajo podría solamente controlarse y no hacerse ninguna intervención en ese momento, porque ya no está sangrando. Otro método diagnóstico cuando no tenemos la endoscopia disponible o cuando la endoscopia no fue diagnóstica es el angiotac. Eh, de cuantía de más de 0,3 ml por minuto. ¿Ya? La angiografía es un poco más sensible y la gracia que tiene es que es diagnóstico terapéutico, pero necesitamos a alguien que lo haga también, un intervencional, un vascular, etcétera. Y la gammagrafía con glóbulos rojos marcados para sangrados muy pequeños, es el más sensible de todo, pero es muy poco específico. ¿Ya? Puede ser falso diagnóstico. Y el manejo específico de la patología es por endoscopia terapéutica, que es lo que les comentaba antes, utilizar dos cosas, el omeprazol inhibidor se logra controlar con las cosas anteriores o una hemorragia masiva, que el paciente no alcanza a resistir una endoscopía y hay que entrar a ese abdomen a ver que está sangrando, una úlcera perforada, una úlcera gastroduodenal, etcétera, que haya que hacer resecciones, suturas mediante cirugía, etcétera. Y la embolización arterial transcateteral, que es una cirugía percutánea, por así decirlo. Esto es un poco lo mismo que tiene que ver con los hallazgos endoscópicos y el manejo. Y esto es lo mismo que hemos estado conversando, que clasifica a los pacientes cuando llegan en riesgos bajos, riesgos altos, según el score de Glasgow-Bradford, y se ve si es que el manejo puede ser ambulatorio o necesita ser hospitalizado, ¿ya? Y el manejo de hemorragia digestiva alta, origen varicial, hay varias cosas que hacer, ¿ya? Vasoconstrictores, ¿por qué? Porque hay que liberar un poco el terreno esplácnico o esplénico para disminuir la presión a nivel de las varices, ¿ya? Por la fisiopatía de las varices gastroesofágicas. Hay que dar terlibracina en las dosis que se indican ahí, sin embargo están contraindicados en varios escenarios que también lo pueden leer, ¿ya? Alternativa a esto es somatostatina o octeotria, que es un análogo de somatostatina. Otra cosa que los puede salvar, sobre todo si no están en un hospital terciario que disponen de todo, es el balón o la sonda de Sengstaken-Blakemore. Ya esta sonda es un balón de doble lumen que se infla ligadura, esclerosis de las varices, derivación portosistémica, que se utiliza para, eh, en general, de manera electiva, porque es una cirugía que no es tan simple, y antibióticos pensando que puede haber una descompensación de sueño hepático crónico que esté causando este sangrado. Este es un esquema de cómo se pone el balón de Sengstaken-Blakemore, que son dos balones, se introduce por una de las fosas nasales, se avanza
luego que se midió desde el mentón hasta el estómago cuánto, o sea, mentón, oreja, estómago, cuánto hay que avanzarlo según el largo del paciente, y se deja un balón en el estómago, se infla, se tracciona para ver que estemos en el estómago y luego se infla el otro. Esto es una terapia puente, porque si se deja inflado muchas horas, se produce isquemia y necrosis de la mucosa y ahí queda la escoba. Entonces esto solo se utiliza para derivar, por ejemplo, un paciente a una endoscopia, ¿ya? En un contexto en que estén en algún sitio de atención primaria donde no tienen endoscopia. Y esto es una derivación portosistémica que hace, en fondo, se conecta el territorio portal con el territorio de la vena cava o de las venas hepáticas para disminuir la presión a nivel del territorio portal que pasa por un hígado que está completamente cirrótico y así disminuye también la hipertensión en el territorio esplénico. Ya, esto es una cosa que es más electiva y es raro hacerlo en agudo. Otro manejo específico, para que sepan, el Mallory Weiss la mayoría de las veces no requiere tratamiento específico. Ya, por ejemplo, pacientes que llegan después de un carrete, vomitando y todo, y tienen algún tipo de sangrado, probablemente tienen un desgarro de la mucosa del esfínter esofágico inferior, un Mallory Weiss, pero no requieren tratamiento en su mayoría porque es autolimitado. La esofagitis con IBPs, gastritis por estrés con IBPs y la lesión de Dorofoa, la endoscopia la mayoría de las veces es resolutiva, ya con una doble terapia, adrenalina, por ejemplo, y clips o ligadura. Bien, y ahora la segunda parte de la presentación, que es la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja es aquella que va pasado o distal al ángulo de Treitz hasta el ano, ¿ya? Es un sangrado que en general es colónico o rectal, ¿ya? Eh, algunas clasificaciones como, perdón, algunas sociedades como la europea lo clasifican como un sangrado distal a la válvula ileocecal. Ya, entonces el sangrado tanto del yeyuno y del ilion, es decir, entre el Treitz y la válvula ileocecal, sería de intestino medio. Entonces depende mucho donde lo leamos. Ahora, en general, se entiende que un sangrado desde el Treitz hasta el ano, aquí en Chile lo entendemos como una hemorragia digestiva baja. Pero como les digo, tengan la consideración que puede variar dependiendo de con quién estén hablando, y esa parte lo tomemos como intestino medio. Con respecto a la etiología, bueno, es un tercio de la hemorragia digestiva porque los otros dos tercios son altas, sigue siendo más frecuente en hombres de edad avanzada, la gran mayoría tiene un curso autolimitado, la mortalidad es baja y ha tenido una incidencia anual en aumento por la longevidad, aumento de la enfermedad articular, aumento de las neoplasias, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos una incidencia como de 30 por cada 100.000 habitantes, que se condice con más o menos los 80, 90 por cada 100.000 habitantes de la hemorragia digestiva alta. Dentro de las causas de las más frecuentes tenemos la enfermedad articular, ya es decir, divertículos que se complicaron, por así decirlo, diverticulosis asociada a sangrado digestivo, tenemos enfermedad articular, ya, una hemorragia de origen diverticular. La mayoría es de colon izquierdo y en personas mayores de 60 años, ya. En general un sangrado de origen arterial no duele y puede ocurrir en cualquier parte del divertículo. Otras causas son pólipos, cuadros inflamatorios intestinales, patologías no rectales, muy frecuentes, patología hemorroidal, ¿ya? También de origen isquémico. Es raro que origen isquémico, le está llegando menos sangre, ¿por qué sangra? Porque la isquemia, por ejemplo, colitis isquémica o isquemia mesentérica, va a producir una necrosis de las capas del intestino. Entonces va a empezar a sangrar porque se degrada, ¿ya? Otras causas son neoplasia, enfermedad inflamatoria intestinal. Todo hay que contextualizarlo. Por ejemplo, no pensar en enfermedad inflamatoria intestinal quizá en una persona de 90 años. Es más probable pensar en enfermedad articular o en neoplasia, siempre pensando mal. En mayores de 40, en general, siempre era buscar neoplasia, ¿ya? En menores, personas más chicas, pensar angiodisplasia, patología hemorroidal, enfermedad inflamatoria intestinal, que es decir, Crohn, colitis ulcerosa, colitis microscópica u otra, etcétera. ¿Ya? Y entonces, dentro de las causas más frecuentes, mayores de 50 años tenemos la enfermedad articular y en menores de 50, patología hemorroidal. La clínica es distinta. Por ejemplo, un hemorroide es un sangrado generalmente indoloro, hay prurito, sensación de ano húmedo, es decir, síntomas de la enfermedad hemorroidal. Ya en la fisura duele cuando van a defecar, aparte del sangrado. La isquemia mesentérica da un abdomen agudo con un abdomen blando, es decir, un abdomen muy doloroso, de 10 de 10, pero con un abdomen que no tiene irritación peritoneal.
La colitis isquémica generalmente son pacientes que tienen algo para hacer isquemia, por ejemplo, patologías vasculares de la coagulación, pacientes de NUCI, hospitalizaciones prolongadas, múltiples comorbilidades, etcétera. Cardiovasculares, por ejemplo, enfermedad aterosclerótica difusa. La enfermedad de Crohn, un segmento etario de pacientes más jóvenes, pacientes que tienen dolores cólicos abdominales, diarrea, artritis o manifestaciones extra colónicas de la enfermedad, entre otras, ¿ya? Y la neoplasia, siempre el síndrome consuntivo, mayor a 40 años, antecedente de cáncer colorectal en la familia. Es importante para tratar de pensar en el origen, definir bien si es hematoquesia, si es melena o rectorragia, el tiempo, la cantidad, la frecuencia y otros síntomas asociados, ¿ya? Y dentro de los remotos, los antecedentes que nos pueden orientar a algún diagnóstico específico, como cáncer, enfermedad intestinal, daño hepático, etcétera. Hay que identificar los pacientes de alto riesgo, aquellos que lleguen con hemodinamia inestable, comorbilidades significativas, la edad, que utilizan aspirina, anticoagulante, entre otras cosas, ¿ya? Y es así como tenemos un manejo que puede ser ambulatorio, pacientes que son jóvenes, totalmente estables, sangrados crónicos, con una colonoscopia ambulatoria, o pacientes que se van a tener que estudiar hospitalizados, ¿ya? Que no cumplan esos criterios en el fondo. Dentro de los hospitalizados tenemos pacientes estables que podemos preparar para hacer una colonoscopia, es decir, darle laxante, régimen cero, o hacerles una angiotac en el tanto. Mientras que un paciente inestable va a ir directamente a una angiotac, si es que lo permiten los tiempos, o va a ir directamente a una cirugía. Como concepto, un paciente realmente inestable, es decir, un paciente choqueado, por definición, va a ir a una cirugía de emergencia, ¿ya? Y esa cirugía de emergencia, cuando la hemorragia digestiva es baja, por lo general, es una colectomía total. ¿El sangrado puede ser rectal? Sí. ¿Puede ser de intestino medio? Sí. Pero, ¿qué es lo más frecuente en ese tipo de hemorragias? Que son pacientes con colitis ulcerosas totalmente descompensadas o colitis isquémicas totalmente descompensados que sacando un gran segmento de colon vas a disminuir la cantidad de llave que está abierta, por así decirlo. Porque puede que quede algún segmento sangrando, pero va a ser pequeño, versus que esté todo el colon sangrando. Eso es una cirugía de rescate, no es lo más frecuente. Lo ideal es tener un diagnóstico claro antes de entrar, por lo menos una angiotac, ¿ya? Así que si el paciente lo permite, está estable o con algunos criterios extendidos está inestable, pero tenemos escáner a menos de 10 metros, qué sé yo, como hay alguna urgencia, podríamos hacerle una angiotac. Y si el paciente está estable, el estudio de elección es la colonoscopia. ¿Qué cosas nos van a orientar si a estos pacientes los va a manejar de forma ambulatoria o hospitalizado? La red de apoyo, la edad, las comorbilidades, el grado de anemia si es que tienen, el laboratorio, si que no tenga otras disfunciones orgánicas, taquicardia, los signos vitales, bueno, todo un poco lo mismo que les dije, pero desglosado. Y el manejo general es prácticamente el mismo que el manejo de la hemorragia digestiva alta. Ya, sin embargo, acá en vez de una endoscopia alta, es la colonoscopia el gol estándar. Sin embargo, la colonoscopia requiere preparación, porque por las deposiciones, si no, no se ve nada. La colonoscopia, como dije, el gol estándar, durante la hospitalización es lo ideal, no estabilizar pacientes, darle de alta sin colonoscopia, sino que se vayan con su colonoscopia hecha, aunque estén estables. Se preparan, por ejemplo, con polietilenglicol, 4 o 6 litros, y también puede ser terapéutica con terapia doble. La cirugía es para hemorragias masivas que no responden a reanimación o que requieren muchos diagnósticos, y lo ideal es hacer resecciones segmentarias cuando tenemos identificado, por ejemplo, en un escáner o una angiotac, el sitio de sangrado, pero no se puede manejar de otra manera, ir y operar directamente el segmento que esté comprometido y no sacar todo el colon. Cuando no lo tenemos identificado, muchas veces tenemos que entrar a hacer una colectomía total. Esto es un poco más de lo mismo, lo pueden ver con calma después, un flujograma que tiene que ver con el abordaje de la hemorragia digestiva baja, la historia, el examen físico, los laboratorios, algunas otras preguntas que hacemos sobre antecedentes y fármacos que utilizan, y lo que hacemos con un paciente inestable y otro estable, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a estabilizar? ¿Qué exámenes vamos a pedir? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Ya? Eso es lo que les quería contar. Eh, Cualquier cosa vamos a estar en contacto para responder las preguntas. Espero estén muy bien. Saludos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Augusto Barrera y hoy voy a hacerles la clase de patología esofágica. Bien,
Primero que todo, un pequeño recordatorio de la anatomía esofágica. Es importante saber que el esófago tiene tanto una porción cervical, es decir, que está por sobre la escotadura external, y una porción torácica. La porción torácica, que va desde la escotadura external hasta la unión gastroesofágica o el esfínter esofágico inferior, tiene tres segmentos, ya que está separado por el nivel de la llegada de la vena ácigos a la vena cava inferior y por la vena pulmonar inferior. ¿Ya? Ahí están los tres tercios respectivos. Con respecto a otras estructuras anatómicas importantes, tenemos la crura diafragmática derecha y la crura diafragmática izquierda, que son parte del diafragma que están fijos en la columna. Y desde la columna, desde la crura diafragmática derecha es donde sale la mayor proporción del hiato esofágico, ¿ya? Como pueden ver en pantalla, que es este de acá. Es importante saber que este sistema forma el complejo o el esfínter esofágico inferior, que está dado por el hiato esofágico, el hiato diafragmático, y la musculatura intrínseca del esófago, que es la capa longitudinal y la capa circular. La membrana frenoesofágica son estructuras tanto de peritoneo como de mesotelio pleural en el fondo, que aíslan al esófago de las cavidades pleurales y en su interior van estructuras tanto nerviosas como el fat pad, que es una grasa que recubre el esófago. Acá vemos una visión laparoscópica donde se ve el diafragma por debajo, acá el estómago, el ángulo de His, que es esta angulación entre el fondo del estómago y el esófago, y la membrana frenoesofágica con su grasa debajo que está separando la pared misma del esófago. Tenemos también dos estructuras nerviosas importantes que son el nervio vago anterior y el nervio vago posterior. Ambas estructuras hay que respetarlas durante la cirugía. Antiguamente se seccionaban cuando se hacían vagotomías para el manejo de la úlcera péptica. Hoy en día eso ya no se hace gracias a la existencia de los inhibidores de homoprotones. Y acá hacerlo también tiene otras complicaciones. Disminuye la motilidad del esófago, altera las secreciones gastrointestinales, entre otras. Con respecto a la patología, lo que vamos a hablar es bastante amplio eso, la patología esofágica, así que vamos a hablar de lo más importante. Dentro de lo benigno, por supuesto que la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las herniatales, trastornos motores específicamente de la calasia y algunos tumores benignos. Y de la patología maligna, tanto el cáncer de esófago como la unión esófago-gástrica, que tiene un manejo distinto, por eso se clasifica aparte. Dentro de la patología benigna, lo primero que vamos a conversar es el reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué les pongo ahí con enfoque quirúrgico? Porque esta es una patología que también se ve en medicina interna y en otras áreas de la medicina. Sin embargo, acá nos interesa que aprendan en el fondo cuál es la asociación que tiene con la cirugía y cuál es el manejo que se puede ofrecer quirúrgico. Para esto, primero tienen que saber que la enfermedad el reflujo, perdón, gastroesofágico es bastante frecuente, uno a cada tres adultos, ¿ya? Eh, 15 a 20% de las endoscopías tienen esofagitis, es decir, que se traduce a algún grado de reflujo que es patológico y que produce daño en la mucosa del esófago. Sin embargo, no todos tienen clínica, de hecho, la minoría tienen clínica. El estudio inicial para pacientes que uno sospecha una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, pirosis, regurgitación, es la endoscopía. Sin embargo, hay que recordar que puede ser normal. Así que no es excluyente una endoscopía normal para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es un diagnóstico clínico, ¿ya? Y la pHmetría, que es otro examen que en el fondo se ponen electrodos para medir la cantidad de pH bajo que hay a nivel esofágico y a qué nivel, objetiva justamente el reflujo patológico, pero hay que tener cuidado porque solamente objetiva el reflujo ácido, no el reflujo biliar, que también puede existir. ¿Ya? Y el tratamiento base es el omeprazol, como ha sido en los últimos años. Importante recordar que la duración y vía media del efecto en el fondo es 12 horas. Entonces es importante que si uno quiere tener el paciente completamente cubierto con medicamento, tiene que hacerlo 2 veces al día. ¿Cuál es la cirugía que se utiliza para el reflujo gastroesofágico? Hay varias técnicas, pero la más frecuente es una fundoplicatura de Nissen. En el fondo lo que uno hace es hacerle un refuerzo a este esfínter esofágico inferior
plegando el fondo del estómago alrededor del esófago y fijándolo con alguna sutura. Todo esto calibrado con un sondón o con otra técnica para que no quede ni muy apretado ni muy suelto. ¿Por qué hay que operar a los pacientes con esto? Porque hay un porcentaje de pacientes que no andan bien solamente con el tratamiento con IVP, ya que recordemos que solo maneja el reflujo ácido y no biliar, y rápidamente recurren los síntomas y no quieren ser dependientes al tratamiento. También el tratamiento tiene complicaciones, en el fondo hay acloriria, puede haber hipergastrinemia, hay sobrecrecimiento bacteriano, pérdida de absorción de vitamina C, etcétera, ¿ya? Y la cirugía ha mostrado mejores resultados a largo plazo que el tratamiento médico. Aquí con más de 3 años de síntomas, asintomáticos con IVP. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que efectivamente los pacientes que responden al tratamiento con inhibidores de bombretones son los que tienen mejores resultados con la cirugía, porque quiere decir que en el fondo realmente su problema es por reflujo gastroesofágico. Si es que no responden a IVP, puede ser que sea otra cosa, o que claro, que el reflujo pueda ser biliar más que ácido, pero hay que tener ojo de que los pacientes que no responden con IVP van a tener peores resultados con la cirugía. ¿Ya? Igual que los pacientes que tienen síntomas atípicos, dolor retroesternal y cosas raras, o síntomas respiratorios, es poco probable que anden muy bien con la cirugía. En cambio, el paciente que tiene la clásica clínica de reflujo gastroesofágico, pirosis, regurgitación, ese paciente en general anda mejor, ¿ya? La pH-metría tiene que objetivar el reflujo, hay que hacerlo siempre en los exámenes y tienen que tener, ojalá, o sea, objetivado también con una mano. Eh, Ahí abajo les puse la estadística de la tasa de respuesta al tratamiento quirúrgico según cómo responden a los IVP, al omeprazol. 92% cuando responden al IVP versus 68% cuando no responden al IVP, de éxito con la cirugía, a eso se refiere. Bien, la segunda patología que muchas veces tiene relación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la hernia hiatal, que es cuando hay, igual que una hernia periabdominal, protrusión de contenido intraabdominal a través de un defecto, en este caso del hiato diafragmático, ¿ya? Este desacople del esófago con la crura o el hiato diafragmático, ¿qué es lo que nos produce? Que se desacoplen los dos esfínteres, por así decirlo, y el complejo esfinteriano esofágico inferior. Entonces, disminución de la presión basal y de la capacidad de continencia que tiene, ¿ya? Desaparece también el ángulo de His, es decir, la angulación entre el fondo del estómago y el esófago, ya que este se asciende, se estira, variable. Se altera el vaciamiento esofágico hacia el estómago y hay mayor riesgo, por supuesto, de reflujo. ¿Cómo clasificamos la hernia? En 4 tipos. Bueno, se pueden clasificar por tamaño, por clínica o por morfología. Con respecto a la morfología, tenemos las tipo 1, que son hernias por deslizamiento. Ahí vemos en las imágenes de la más a la izquierda un tránsito esófago-estómago-duodeno con medio contraste hidrosoluble con varios, que ve cómo está ascendido parte del esófago y del estómago hacia el tórax. Lo mismo que la endoscopía, ve cómo está ascendido hacia arriba del estómago y parte del estómago. Eso es una hernia por deslizamiento. En el fondo acá tenemos el esquema donde el, eh, la unión gastroesofágica y la línea dentada está ascendida y está desacoplada con el hiato diafragmático y por eso se pierde el ángulo de His y sube. Las hernias tipo 2 es cuando se mantiene la línea dentada a nivel del hiato diafragmático, sin embargo, asciende parte del fondo del estómago, ¿ya? Y el ángulo de His se mantiene acá abajo. Esta es una hernia paraesofágica o tipo 2. Las hernias tipo 3 son la combinación de la anterior, y las tipo 4 es cuando ya tenemos otros órganos como omento, colon, estómago completo, yeyuno. ¿Qué es lo ideal con estas hernias? Bueno, antes de hablar específicamente del tratamiento, tienen que saber que la clínica en general es que las tipo 1 tienen síntomas de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Sin embargo, a medida que empiezan a avanzar de grado, empiezan a aparecer otros síntomas, que son principalmente respiratorio y cardiológico.
neumonía de repetición, disnea, dolor torácico, arritmia, entre otros, ¿ya? Y en general se ven en pacientes más añosos. ¿Por qué? Porque todas estas hernias probablemente partieron como una hernia tipo 1 y fueron progresando en el tiempo, ¿ya? Es lógico que las hernias más grandes produzcan síntomas respiratorios. En el fondo tenemos algo que nos está ocupando el tórax, lo cual no es normal. Bien, hay algunos trabajos que muestran, por ejemplo, estos trabajos de acá chilenos, las distintas clínicas que tienen según el tipo de hernia. En general vemos que siempre los síntomas de reflujo son los más frecuentes, sin embargo las tipo 3 y 4 son más frecuentes en pacientes más añosos y empiezan a aparecer más síntomas raros como cardíaco, respiratorio, anemia, etcétera. El diagnóstico es con varios exámenes. La endoscopía nos puede dar una orientación, sin embargo, puede ser que no seamos tan precisos en el tipo de hernia que tiene. La radiografía de estómago, estómago y duodeno es una muy buena imagen para ver la anatomía, que es como vimos antes en las otras diapositivas. La manometría no objetiva, en el fondo, alteración de los dos, la separación de los dos esfínteres porque está alterada, y el escáner es un muy buen examen para ver en general la anatomía, ¿ya? A veces basta solamente con los primeros exámenes, endoscopía, radiografía y la manometría. Sin embargo, hoy en día con la disponibilidad del escáner y en el fondo del amplio uso que tiene, casi siempre se pide para tener más información anatómica. Esto sería como se ven a nivel intraoperatorio, las tipo A, que son deslizamientos, hernias pequeñas, en el fondo se ve el defecto en el yatio diafragmático y el ascenso del esófago, mientras que las tipo B son las paraesofágicas, tipo 2, 3 y 4 en el fondo, paraesofágica, mixta y compleja, donde ya vemos estómago ascendido completamente, aumento u otros órganos como acá que se ve aparentemente intestino delgado. El tratamiento de las hernias hiatales es quirúrgico siempre, ¿ya? No importa qué tipo de hernia, no importa si es sintomático o no. En los pacientes sintomáticos no hay discusión, ¿ya? En los pacientes no sintomáticos las 2, 3 y 4 siempre se operan. Sin embargo, las tipo 1 también. Ahora, acá hay un problema y una discusión que siempre se tiene con los gastroenterólogos, que les dejan solo manejo médico. Sin embargo, ya hemos visto que todos los pacientes que tienen hernias tipo 1, cuando son jóvenes, van a progresar a una hernia más compleja, se van a operar a mayor edad, de urgencia si es que hacen un vólvulo gástrico en el tórax, o se perfora en el tórax, o se obstruyen en el tórax. O sea, son pacientes que cuando los operemos tienen muchas posibilidades de morir. Esta es una foto de una cirugía de una hernia hiatal. Este es el resultado final, cuando ya se liberó la membrana esofágica, se liberó completamente el esófago, se descendió a la cavidad abdominal, acá ya está completamente abajo y esto de estómago, y se reparó con suturas el hiato diafragmático para dejarlo bien pegadito al esófago y en el fondo se hace una aplicatura. A esto se le puede poner una malla de refuerzo que disminuye teóricamente la recurrencia, pero es discutible. ¿Qué más se le hace después? Una cirugía antirreflujo. Siempre a estos pacientes, aparte de hacer la hernioplastia, se le hace una cirugía antirreflujo que es la misma que les mostré antes, que es la fundoplicatura de Nice. Se envuelve con el estómago el esófago para mejorar los resultados del punto de vista reflujo. Y las mallas, hay varias formas de ponerlas, discutible la indicación, algunos la utilizan, otros no. ¿Qué pasa cuando uno opera la hernia hiatal, desciende el esófago y no alcanza a ascender completamente? A veces pasa que cuando la hernia lleva mucho tiempo, el esófago se fibrose y se retrae. Entonces no logramos bajar completamente el esófago. Para poder hacer completamente la hernioplastia y hacer la fundoplicatura, se hace entonces un alargamiento del esófago con la gastroplastia de Colles. Entonces se le hace una cirugía de Colles-Nissen. En el fondo se hace la gastroplastia, se corta acá un segmento del fondo del estómago, se elimina el ángulo de His, como vemos acá, se saca completamente y así nos queda un esófago más largo. En esta imagen de acá se ve muy claro. Sacamos ese pedacito y nos queda un esófago más largo. Y luego, con el nuevo fondo del esófago, hacemos la fundoplicatura como se ve acá. Eso con la hernia tal. Con respecto a los trastornos motores, hay varias clasificaciones, hay muchos trastornos motores como ven ahí. Sin embargo, vamos a hablar específicamente de la calasia, porque los trastornos motores son raros, son poco frecuentes, no se ven mucho. Sin embargo, la calasia dentro de todo esto es el más frecuente.
Esto es una manometría de alta resolución que ve el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior y va viendo cómo se producen contracciones en el tiempo en los distintos segmentos del esófago. Este examen es de elección para diagnósticos de patologías motoras del esófago. ¿Ya? La clasificación de Chicago, que la pueden revisar con calma, los clasifica en distintos tipos y grupos según las características de este trastorno motor. Como les dije, vamos a hablar específicamente de la calasia, que se define como una falla en la relajación de la unión esófago-gástrica con una presión de base o integrated relation pressure de mayor a 15 milímetros de mercurio, ya sostenido por 4 segundos. Es decir, que está sobre lo normal. Hay una falla de relajación de este esfínter y hay una aperistalsis del esófago torácico. Entonces tenemos distintos tipos de acalasia. Esta es una donde hay panpresurización esofágica y esta es la tablita resumen con los tres tipos de acalasia. La tipo 1, que es la del medio, o la acalasia clásica, es la segunda, perdón, no es la más frecuente, ya, la tipo 2 es la más frecuente. Sin embargo, la clásica es esta, que se forma en una imagen de pico de pájaro. Hay una falla de relajación del esfínter esofágico inferior, hay una aperistalsis del esófago y una presión de esofágica normal porque se distiende. No hace, por así decirlo, una contra compresión para tratar de pasar este esfínter que no se relaja. La tipo 2, que es la más frecuente, es una calasia donde también hay una falla en la relajación del esfínter, una ausencia de peristalsis, sin embargo, hay una panpresurización del esófago, es decir, se está contrayendo para tratar de vencer esto. Acá. Y la tipo 3 cumple los dos primeros principios de la calasia para definirla. Falla de relajación del esfínter esofágico inferior, aperistalsis del esófago, es decir, no hay contracciones. Sin embargo, hay contracciones espásticas del esófago, que son estas de acá. El tratamiento de la calasia hay varios, ¿ya? Hay tratamientos con inyección de toxina botulínica a nivel de la musculatura del esófago que se puede hacer con endoscopía para relajar esta. Se puede hacer una cirugía de miotomía de Heller, que se hace una incisión en las capas longitudinal y circular del esófago, y luego una cirugía antirreflujo como esta fondoplicatura de Dor. Se pueden hacer dilataciones por endoscopía o un POEM, que es una misma enterotomía, lo mismo que se hace acá, pero vía endoscopía. Estas son imágenes de dilatación, se pasa a un dilatador, se abre, esto se tiene que hacer cada cierto tiempo. Y también está una imagen de un POEM, que es esa, se entra de manera submucosa, se abre la musculatura y luego se cierra ahí con clips. Que es lo que se ha visto en general, los mejores resultados son con la cirugía, es decir, la miotomía de Heller y la cirugía antirreflujo. Se ha dicho que la cirugía en la calasia tipo 3, el POEM, tiene mejores resultados, pero esto es completamente discutible. Recuerden aparte que el POEM, uno no le hace una cirugía antirreflujo después. Entonces, estos pacientes tienen mucho reflujo después. Eso con respecto a la calasia. Y por último, para comentarles un poquitito de los tumores benignos del esófago, tenemos tumores benignos no epiteliales, que son el 1% de los tumores del esófago. La mayoría son asintomáticos y los sintomáticos en general producen disfagia y dolor torácico. Dentro de eso, para que quede claro acá este porcentaje, es porque la mayoría de los tumores del esófago son malignos, son cáncer, ya los tumores benignos son muy escasos. Dentro de estos benignos, los más frecuentes, está el leomioma, que tal como en otras partes, como en el útero, deriva de musculatura estriada y son tumores benignos, sin embargo tienen un porcentaje de malignidad, o sea, de malignización, perdón. Están los GIST, que son tumores derivados de estroma, y los schwannomas que derivan de tejido neural. El diagnóstico en general es con ultrasonografía, es decir, una endoscopía con un ecógrafo, más una biopsia por punción. Los leomiomas, que son de los más frecuentes de los benignos, afectan la capa muscular propia del esófago. La mayoría de las veces son solitarios, son tumores que están dentro de los 2 a 5 centímetros, tienen una transformación maligna muy baja, de menos del 1%, y en general se operan cuando son sintomáticos, son muy grandes, hay duda de que puedan haber malignidad o crecen en el tiempo, ¿ya? ¿Qué síntomas podría darte un tumor en el esófago? Disfagia, disnea, congestión venosa si es que hay compresión de otra estructura, etcétera, ¿ya?
Las técnicas pueden haber una resección endoscópica, enucleación o una esofagectomía. La enucleación es por cirugía también. Ya lo vamos a conversar más adelante, le vamos a mostrar una fotito. Tenemos también en segundo lugar los GIST, que son tumores del tejido estromal, derivados de las células de Cajal. La mayoría de las veces estos tumores están mucho más bajos, a diferencia de los leomiomas que están más frecuentemente en el tercio medio del esófago, estos están más abajo, están en la unión gastroesofágica. Eh, el estudio también es con una ultrasonografía y una punción. Se tiene que hacer una resección completa cuidando la pseudocápsula y siempre se operan porque tienen un potencial maligno, ¿ya? Mucho más alto que el leomioma. Cuando son tumores muy pequeños, es decir, menos de 2 centímetros, podría eventualmente seguirse, porque todavía no va a haber claridad de si es, efectivamente un GIST u otro tumor. En general, cuando son tan pequeños es difícil diagnosticarlos, porque la punción no es muy buena, la imagen no es muy buena. Sin embargo, si este tumor crece, hay dudas de si es maligno, tiene más de 2 centímetros, hay que operarlo, ¿ya? En general, los menos de 5 centímetros se pueden enuclear, es decir, se saca el tumor y se repara el esófago, y si tienen más de 5 centímetros, hay que hacer una esofagectomía, es decir, sacar completamente el esófago. Esta es la imagen de una enucleación, se abre la capa muscular, esto es un abordaje vía torácico, se enuclea, es decir, se saca completamente el tumor, liberándolo de el resto de las estructuras musculares y se cierra el esófago. Por último, vamos a hablar de la patología maligna del esófago, vamos a hablar del cáncer de esófago. Eh, Habitualmente afecta a pacientes en la sexta década de vida. En Chile no es de los primeros tumores en cuanto a frecuencia. La mortalidad que hay acá es de 3,8 por cada 100.000 habitantes. Es baja porque no es muy frecuente. Y en el tiempo se ha visto que el subtipo histológico escamoso ha ido disminuyendo y ha aumentado la adenocarcinoma. Esto porque generalmente los factores de riesgo de un cáncer escamoso, no solo a nivel esofágico, son de nutrición, insalubridad, drogadicción, otras cosas, mientras que el adenocarcinoma sea en países desarrollados en vías de desarrollo, obesos, con mala dieta, en el fondo tendencia al exceso de grasas, carne, como en el fondo con dietas más occidentales. Ya esto es a modo genérico, no solamente del esófago. La mayoría de las veces afecta al tercio medio, 60%, y una cosa importante es que la gran mayoría de los pacientes, al ser diagnosticados, son irresecables, es decir, no son curables. Por otro lado están los cánceres de la unión gastroesofágica, que está la clasificación de Siebert, que son aquellos que pasan dentro de la unión gastroesofágica y según si es que están más cerca del esófago o más cerca del estómago, según cómo se ve en el esquema, se clasifican en Siebert 1, 2 y 3. Dentro de los factores de riesgo del cáncer escamoso, como les dije, está el tabaco, el OH, líquidos calientes, la esofagitis cáustica, divertículo y virus papiloma humano, por supuesto, ya como en otras partes del cuerpo, como el ano. Y en la faringe, en la boca, en realidad, en la piel, en todos lados. ¿Ya? Mientras que el adenocarcinoma, el esófago de Barrett, el reflujo, la obesidad, pura enfermedad en el fondo de gente más obesa o más occidentalizada. Dentro de los síntomas está los síntomas cuando el tumor es incipiente, es decir, que no ha pasado a la membrana basal. Está una sensación de quemadura, desconfort retroesternal, en general son síntomas bastante vagos y casi siempre son asintomáticos. Un paciente que tiene un cáncer avanzado va a empezar con disfagia, por supuesto, baja de peso, puede sangrar, dolor, etcétera. El estudio, la endoscopía, donde se va a visualizar y se va a biopsiar. El escáner es para tipificar, por supuesto, buscar ganglios comprometidos y metástasis. La ultrasonografía podría evaluar la profundidad del tumor y ver si es que es posible resacarlo vía endoscópico cuando son tumores muy frecuentes. El PET se pide una combinación en el fondo de medicina nuclear con imagen tomográfica para buscar metástasis oculta en pacientes que sospechamos que podrían tener, pero que no se ven en el escáner. Y la broncoscopía se pide siempre en pacientes que al menos tengan compromiso del tercio medio, superior torácico o cervical, buscando compromiso traqueal o de vía aérea. El TNM es la clásica clasificación que utilizamos para estos cánceres, no tienen por qué aprendérsela ahora, pero lo importante es que el T tiene que ver con el tumor mismo y su profundidad, el N con el compromiso ganglionar y el M con la metástasis.
El tratamiento, el único curativo es la cirugía, es decir, sacar el esófago total o casi totalmente y reconstruir eso. Todo el resto de los tratamientos, la radioterapia, la cirugía, son tratamientos adyuvantes. En el único caso que podría ser curativo es en el esófago cervical o faringe, donde el tratamiento con radioterapia muchas veces es curativo. ¿Ya? En pacientes con etapas muy precoces, un T1A, es decir, un tumor muy poco profundo, pequeño, se puede plantear una resección endoscópica. Ya después de eso, todos los pacientes tienen que ir a una esofagectomía, es decir, sacar el esófago. Tumores más avanzados se le hace quimio-radioterapia antes de la cirugía, eh, o cuando ya están metastásicos es solamente con una intención paliativa. Mientras, por otro lado, los pacientes con tumores de la unión gastroesofágica, si es un CIBERT 1 o 2, es decir, tumor esófago, lo que les acabo de decir, y un CIBERT 3 como un cáncer gástrico, es decir, se le hace una gastrectomía con o sin quimioterapia antes o después. Esta es una imagen de cómo sería una disección submucosa, una resección endoscópica. En el fondo, si este es el cáncer, se hace una demarcación alrededor del tumor, se inyecta un líquido para levantar el tumor y separarlo de las capas profundas. Luego, con un electrobisturí, por así decirlo, endoscópico, se reseca la lesión y luego se ponen unos clips para cerrar esto. Y esto se manda a biopsia. Por otro lado, si es que el tumor, por ejemplo, acá, tercio medio superior torácico del esófago, se hace una esofagectomía, se saca todo el esófago torácico con parte del estómago, y luego el mismo estómago se crea un nuevo esófago y se anastomosa arriba eh, con el esófago cervical o con la faringe. En general, lo que más se utiliza para reconstruir el esófago es el estómago, si no se puede ascender yeyuno o colon. Bien, eso es lo que les quería contar. Quedo atento a sus dudas. Eso, que estén muy bien.